Queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia, soy el profesor Esteban Mateo Benavide, profesor del área de matemática. El día de hoy vamos a ver nuestro curso de esa área STA, el área STA lapsus, el área STA, con el curso de química, con el tema unidad química de masa para el primer año de secundaria. Muy bien, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que saber los siguientes conceptos. Marco teórico. Es la parte de la química que se encarga del estudio de la cantidad de partículas, átomos, moléculas, protones, electrones, neutrones, iones y varios, ¿no? Tenemos que tener como concepto lo siguiente, que una mol es un Na de partículas discretas. ¿Qué significa Na? Es la constante del número de Avogadro. Y el número de Avogadro vale aproximadamente 6,022 por 10 a la 23. Pero se puede usar 6 por 10 a la 23 para los cálculos. Las partículas discretas pueden ser átomos, moléculas, iones. Ahí está. Una mol es una cantidad de partículas de una sustancia que contiene tantas entidades, elementos, como átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay en 12 gramos de isótopo del carbono. Bueno, eso sí, es un poco confuso de entenderlo, pero todo está en base al carbono, porque el carbono tiene justamente esas características, ¿no? Son, son características netas para lo que es cantidad de sustancia, ¿no? Y 6,22 por 10 a la 23 partículas vendría a ser esa cantidad equivalente, ¿no? Una mol de calcio sería un Na, átomos de calcio. Una mol de H2O sería Na, moléculas de H2O. El calcio está solito, por lo tanto son átomos de calcio, mientras que el H2O es una molécula, por eso que son Na moléculas. Siempre si yo quiero calcular. Acuérdense que una mol siempre está afectado por el Na, que es el número de Avogadro. Ya está. Y en gramos también se puede pesar, dependiendo el número de masa que tenga, ¿no? Masa atómica o peso atómico de un elemento. Es la masa relativa de un átomo y se expresa en unidades de masa atómica, que es UMA. La UMA representa la 12ª parte de la masa del átomo de carbono. O sea, ya, bueno, pues es 1, ¿no? Que es 12. Significa que el átomo de carbono tiene como masa relativa 12 UMAs. Claro, porque su número de masas es 12. Por lo tanto, tiene 12 UMAs. Y ya está. Vamos a ver la masa de los principales elementos. Masa atómica de carbono es 12, del hidrógeno 1, del oxígeno 16 y del nitrógeno 14. La masa absoluta se expresa en gramos y la conversión de UMAs a gramos equivale a la inversa del número de Avogadro. O sea, una UMA vendría a ser 1 sobre el número de Avogadro, gramos. O sea, sería aproximadamente 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, imagínense. Esa sería una UMA nomás. Un átomo de carbono tiene 12 UMAs, o sea que su masa sería ¿cuánto? Sería 12 por 1,66 por 10 a la menos 24. Y un átomo de oxígeno son 16 UMAs, sería 16 por 1,66 por 10 a la menos 24. Imagínense. Masa atómica promedio más aparente de un elemento. Ya está. Y justamente eso es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿no? En esta clase solamente estamos viendo la parte introductoria, ¿no? Entonces esa aplicación la vamos a dejar justamente para la próxima clase, aunque acá hay un ejemplo, ¿no? Porque en la próxima clase vamos a explicar detalladamente esto, o acá lo tenemos. Sí, muy bien. En la próxima clase vamos a ver detalladamente eso de, de los isótopos, ¿no? Porque el día de hoy yo creo que se concentren en diferenciar, ¿no? Entonces, una molécula va a tener una cantidad de átomos, ¿sí? Yo lo puedo expresar como la suma, bueno, de cada uno de los átomos, ¿no? Ver su masa atómica de cada uno de los átomos y tengo mi cantidad de moléculas, ¿no? O sea, en una molécula pueden haber tantos átomos. Pero si yo quiero hallar una mol, tengo que multiplicar por 1 por Na. Y si quiero hallar en gramos, sería 1 sobre el número Na, que es el número de Avogadro. Eso ya lo hemos visto en la hoja anterior. Número 3 dice, masa molecular o peso molecular. Es la masa relativa de una molécula, se expresa en UMA. Se obtiene sumando las masas atómicas de los átomos de la fórmula. Muy bien, justamente acá viene lo que le estoy diciendo, ¿no?
M con una rayita sería la suma de la masa atómica. Entonces, me dicen allá la masa atómica de la glucosa que es C6H12O6. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántas UMAS tiene el carbono? Tiene 12 UMAS. Acuérdense que el número de masa se expresa como UMAS. O sea, el carbono es 12. 12 UMAS. 12 por 6 porque son 6 carbonos. Una UMA es el hidrógeno, que sería 12 por una UMA. Y el oxígeno, que son 6, su masa 16 del oxígeno, sería 6 por 16 UMA. Muy bien, tendríamos 6 por 12, 72, más 12 por 1 es 12, más 6 por 16 sería 96. Al sumar todo eso me va a dar 180. ¿Sí? 180 UMA. Se conoce como masa fórmula o peso fórmula a la masa relativa de una unidad fórmula. Se expresa en UMA y se obtiene sumando las masas atómicas de los átomos en dicha unidad. Muy bien, entonces vamos a ver. Tenemos la fórmula, que es el fosfato de calcio, que es Ca3PO4, todo afectado por 2. Listo. Entonces vamos a ver lo que tenemos. Tenemos 30 por 40 UMA. ¿Qué es 40? El número atómico del calcio, ¿no? El número de masa del calcio. 30 por 40 UMA. Más 8 por 16 UMA, que es... acá multiplicamos 2 por 4, 8. 2 por 16, que es del oxígeno, ¿no? Y finalmente 2P, que es 2 por 31 UMAS. Sumado todo me da 310 UMAS. Eso sería el peso fórmula. Cuando te dan una fórmula. O sea que acá también es lo mismo. Sí, profe. Es lo mismo. Masa molar. ¿Cómo se calcula la masa molar? Es la masa en gramos absoluta de una mol de partículas y siempre es igual a la masa de la fórmula, expresado en gramos. Muy bien. O sea, una mol de calcio serían 40 gramos porque su número de masa es 40. Ojo, es una mol. Cuando hablamos de peso individual es otra cosa. Una mol de calcio es 40 gramos. ¿Sí? Una mol de C6H12O6 es 180 gramos. Y una mol de fosfato de calcio, que es calcio 3PO4, todo por 2 serían 310 gramos. O sea, son equivalentes, claro, pues. O sea, si yo lo quiero hallar en gramos, ¿sí? El peso molecular, ya, serían 180 UMAS, en el caso de la glucosa. Pero en caso de las moles sería una mol de todo eso serían 180 gramos. ¿Se puede hacer equivalencia? Claro. Volumen molar. Entonces, para hallar el volumen molar tenemos que ver lo siguiente. Una mol de un gas en condiciones normales es 22,4 litros. P en condiciones normales, ¿qué significa? Que la presión es una atmósfera y la temperatura son 0 grados Celsius, que equivalen a 273 grados Kelvin. Para elementos, átomos. A ver, una mol de elemento sería masa atómica de el elemento en gramos, ¿sí? Que sería aproximadamente ¿cuánto? 0,6 por 22, 10 a la 23 átomos. Hay que tener en cuenta, si yo quiero expresar los gramos en átomos, tengo que multiplicar por el número de Avogadro. Hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Listo. Entonces, con esa información, nosotros podemos ver. Una mol de un elemento se calcula así. La masa del elemento por esa cantidad. Listo, muchachos. Entonces, justamente acá te dan también la relación, ¿no? Y entonces, en condiciones normales, lo que tienen... Eso acá es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. En condiciones normales, se tiene que la presión es una atmósfera, la temperatura es 0 grados Celsius, que es 273 grados Kelvin, y el volumen es 22,4 litros en una mol de gas. Listo, muchachos. Eso sería todo con respecto a esta clase. Lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Lo que van a hacer ustedes es realizar mapa conceptual añadiendo dibujos para mejor entendimiento del tema que estamos viendo, ¿sí? Esa es unidad de química de masa 1 y eso sería todo con respecto a esta clase. Sí, muchachos, nos vemos hasta el día lunes. Buen fin de semana y practiquen para su examen. Cuídense, chao.